Gracias por estar en esta sección Contraste aquí en Observatorio en TV UNAM, en este programa dedicado a analizar la situación de la seguridad o de la inseguridad pública en México. Contamos con la presencia del doctor Luis de la Barreda, quien coordina el Programa Universitario de Derechos Humanos. Luis, bienvenido a este espacio, gracias por aceptar nuestra invitación. Y el doctor Vidal Romero, quien es jefe del Departamento de Ciencia Política en el ITAM. Muchas gracias también a ti, Vidal. Vamos a presentar una pequeña cápsula y volvemos ya a su análisis. A los más profundos problemas que han afectado a México a lo largo de su historia, como la pobreza y la desigualdad social, en los últimos años se ha sumado un nuevo e inquietante desafío, el de la inseguridad pública. A partir de 2008, las estadísticas en México evidencian que entre los varones de 15 a 49 años, la principal causa de muerte individual es la agresión violenta e intencionada. Además, delitos como el secuestro y la extorsión se han extendido en el país, y el temor a ser víctima del delito aparece con frecuencia entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Todo Estado nacional tiene como su principal misión ofrecer seguridad a la población. Por tanto, la estrategia de seguridad pública debe ser de Estado y no solo de gobierno. Lo que se vivió en México en el sexenio pasado fue un uso político del tema de la inseguridad y su combate. A la vez, la manera en que se enfrentó el crimen dio lugar a que aumentaran las violaciones a los derechos humanos y que, paradójicamente, languideciera el Estado de Derecho. En este sexenio, el surgimiento de las autodefensas en Michoacán es un claro ejemplo de la ausencia de un Estado constitucional de derecho a lo largo y ancho del país. ¿Qué pasa con el tema de la inseguridad? ¿Qué está cambiando? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos en Contraste. Pues de nuevo, muchas gracias, Luis de la Barreda, Vidal Romero. Yo quisiera empezar por conocer su opinión acerca del panorama general de la inseguridad. Quizá se trata de un asunto que está menos presente en la estrategia mediática del gobierno. No vemos las detenciones anunciadas, incluso en los espacios publicitarios del gobierno federal, como ocurría en la administración pasada, pero al mismo tiempo pues estamos presenciando un conjunto de manifestaciones que evidentemente nos indican que tampoco es un asunto que hayamos superado. Luis de la Barreda. La inseguridad sigue siendo un problema muy grave en México, aunque es interesante observar que no todo el país es igualmente inseguro. Hay entidades con una seguridad muy aceptable, principalmente Yucatán, pero también Campeche, Baja California Sur. Sucede con la inseguridad que es muy fácil que las cosas se descompongan en unos cuantos años, en 4 años, de 2008 a 2012, la tasa de homicidios se triplicó, lo cual es una verdadera desgracia, pero luego es muy difícil irla mejorando. Entonces tenemos que la tasa de homicidios sigue muy alta, el descenso es no significativo en este sexenio. Las extorsiones siguen también siendo un delito sumamente frecuente y los secuestros incluso han aumentado. Entonces se habla menos que como una estrategia de la actual administración, se habla menos del tema, y que se hable menos del tema provoca menos inquietud entre los gobernados. Pero el problema sigue siendo muy grave y me parece que las medidas que se han tomado, algunas adecuadas, no son suficientes. Vidal, dice el doctor de la Barreda, de entrada es un problema grave, pero
no es un problema homogéneo, es decir, hay diferencias en distintos estados del país, algunos con más picos de inseguridad y entiendo de incidencia de ciertos delitos, y quizá esa sea una condición para acercarse al problema, diferenciar su magnitud en el territorio. Sí, la variación es impresionante si lo ves a nivel estados y mucho mayor si lo ves a nivel municipios, por ejemplo, ¿no? Hay municipios que son pues, del nivel de guerras civiles africanas actuales y hay otros pues, que tienen niveles de países europeos desarrollados, ¿no? Otros municipios. Creo que el punto importante en términos del cambio ha sido esto de la estrategia mediática, ¿no? Es decir, el gobierno entendió que el problema pues es muy distinto, por ejemplo, a la economía, ¿no? La inseguridad es un problema que para bien o para mal no todos presenciamos directamente, es decir, la probabilidad, por ejemplo, de estar en un enfrentamiento entre narcotraficantes pues debe ser menor al 1%, ¿sí? De hecho es muy mala suerte que te toque, ¿no? A diferencia de la economía, que pues, si la economía está mal lo sabemos cada quincena, lo sabemos cuando vamos al supermercado, entonces queda un espacio gigantesco para intentar afectar el tema desde la parte mediática, ¿no? El gobierno de Calderón atacó, digamos, frontalmente, tratando de influir cómo pensábamos sobre el tema. No fue muy exitoso. Y el gobierno de Peña lo que hizo hasta Michoacán, porque digo ya con los de Michoacán es imposible ocultar esto, pues fue esconder el tema, ¿sí? Entonces la sensación era de que pues, las cosas iban mejorando. Y los índices, de hecho, sí han ido a la baja, es decir, homicidios va a la baja, robo va a la baja, pero si vemos las series, las pegamos con el gobierno de Calderón, la tendencia a la baja viene desde el segundo semestre de 2011. Es decir, sí están bajando, pero no es un efecto que se vea a partir de la llegada de Peña Nieto al gobierno, ¿no? Y digamos, lo grave ahorita pues, es Michoacán, ¿no? Ese es el tema grave y que puede haber más focos de ese tipo, ¿no? Es decir, autodefensas existen por todo el país, es decir, hay en Oaxaca, hay en Chiapas, hay en Guerrero, en todos lados. En Michoacán, digamos que la mala suerte fue que pues, sucede esto, digamos que es algo, lo podemos ver como exógeno hasta cierto punto, que es una zona de producción y de tráfico de drogas, ¿sí? Entonces resulta pues, que algunas guardias comunitarias, pero otras ya autodefensas, digamos, organizadas por poblaciones, digamos, no indígenas, no con base en usos y costumbres, pues chocan con estos grupos, ¿no? Y eso es bastante grave, porque no es lo mismo una autodefensa que está cuidando, por ejemplo, el robo de ganado, ¿sí? Siempre tienes que tener, digamos, armamento que sea por lo menos equivalente a tu enemigo o a tu adversario. Si tu adversario está fuertemente armado, pues no te queda otra más que armarte con mucha fuerza, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, creo que el tema de las autodefensas merece una reflexión detenida, pero quizá un poco antes. ¿Podríamos catalogar la inseguridad, digamos, en distintos tipos? Así como dices, no es la misma en todo el territorio, quizá tendríamos distintas manifestaciones, en unas directamente ligadas al narco, delitos como el robo quizá puedan explicarse no por bandas vinculadas al tráfico de estupefacientes, es decir, cómo también identificar esos distintos tipos o fuentes de la inseguridad, doctor de la Barrera. Esto es muy interesante. México ha tenido desde siempre, desde que hay cifras al respecto, una muy alta tasa de homicidios, pero en la década de los 90, esos homicidios se concentraban sobre todo en tres entidades que eran Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y básicamente por cuestiones de atraso cultural. Eran homicidios ligados a riñas de faldas, a riñas religiosas, a pleitos de cantina, a machismo, a disputa de tierras. Y esto fue
cambiando en virtud del proceso civilizatorio, la mayor escolaridad, el cambio de convicciones culturales hacían que, por ejemplo, matar a alguien porque se quedaba viendo a la mujer de uno cada vez parecía más absurdo. Y entonces vienen bajando los homicidios sostenidamente hasta el año 2007, y los nuevos homicidios o las nuevas tasas de homicidios ya no se deben tanto a esos factores, sino se deben a la influencia que ha tenido el crimen organizado, las luchas entre bandas de narcotraficantes y a la propia respuesta del Estado, que fue una respuesta que, dado que la política se juzga por los hechos, no fue la más adecuada para combatir el fenómeno. Entonces tenemos que distinguir las diferentes modalidades de acuerdo con quienes están realizando ciertos delitos. Y creo que los 3 delitos que causan una terrible angustia a la población y que deterioran seriamente la calidad de vida son el homicidio doloso, el secuestro y la extorsión. Hay otros delitos muy graves, como la trata de personas, como la violación, pero esos 3 delitos causan un desasosiego terrible, y son delitos en los que parece que el Estado no ha tenido la capacidad para tener una reacción eficaz. Vidal, dice el doctor de la Barreda, hay que juzgar por los resultados, la intervención gubernamental, y hablábamos de la estrategia mediática. Pero no solo fue una estrategia mediática, lo que equivocada, porque bien decías tú, pues al final no cambió la percepción, ni dio demasiados adeptos entre la población. Incluso tú tienes artículos académicos que han medido eso. Pero digamos, la intervención en el campo, el tipo de política de seguridad, ¿cuál es tu balance? En un minuto para hacer una pausa. Sí, el problema, y es algo que se veía, digamos, la literatura te lo pone muy claro, era muy mala idea ir solo por los líderes de los carteles, porque las externalidades a la sociedad iban a ser muy, muy grandes, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Y de hecho las políticas de seguridad en casi todos los países que han sido exitosas, lo que tratan es de minimizar los efectos a la sociedad, no tanto de acabar con el crimen. Es decir, acabar con el crimen acaba siendo secundario, ¿no? Y lo principal es, bueno, que la sociedad no sufra. Por eso es muy importante lo que decía el doctor de la Barreda. Estos son los delitos que más dañan a la sociedad, es donde se debiera enfocar el Estado, ¿no? Permítanme hacer una pausa para seguir en esta conversación. Quisiera yo hacer un balance también desde la óptica de los derechos humanos de lo que ha sido la política de seguridad y qué cambios ha ocurrido, si es que los hay desde esta perspectiva con la administración en curso. Vamos a hacer una pausa para regresar con el tiempo suficiente para que desarrollen su análisis. Continúa con nosotros, estamos aquí en Observatorio de TV UNAM, ya lo ve, con el doctor Luis de la Barreda y el doctor Vidal Romero, analizando la seguridad o la inseguridad pública en nuestro país. Ya volvemos.